muchas gracias. Hoy tenemos un tema muy especial y me acompaña mi hermanito Derek. ¿Cómo estás, Derek? Pura vida, Byron. Muchas gracias, como dijo Byron, quien nos está viendo ya en ese momento, y a los que van a ver ya sea por YouTube a los o cientos, también por Facebook. A los cientos y Sí, cientos. sí, exacto. No estamos solos, ¿verdad? No estamos solos, tenemos a un amigo. Hermano. Que es de Stratasys. Él es ingeniero de servicio de Stratasys. La verdad, hemos tenido una relación más que laboral en todos estos años que venimos construyendo lo que es la marca acá en el país. ¿Cuántos años? Ya vamos para 10 años. Ya casi. ¿Cuánto tienes de estar trabajando en Stratasys? 7 casi. 7. Sí. Te llevamos 2. Sí. Pequeño. Él se llama Carlos Rangel. Él es de México y, como ya les dije, es de la parte de servicio. Adelante, Carlos. Saluda a toda Costa Rica, Carlos. Bueno, lo primero, gracias a los hermanos de Tultec por invitarme a su charla. Muchas gracias. Como bien dicen, bueno, ya tenemos un rato en esto. 7 años trabajando con ustedes en la parte del soporte técnico en los diferentes equipos que manejamos en la marca, junto con ustedes, con sus clientes por allá en Costa Rica. Y bueno, feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy para platicar un poquito de un tema importante, sobre todo para los usuarios de FDM. Y aquí, en un país húmedo, tropical, bueno, en una región húmeda, tropical. El tema de hoy va a ser sobre la humedad y los materiales y las máquinas, el efecto que tiene en tanto materiales como máquinas. Nosotros preparamos una presentación, si me dan un segundo la voy a compartir. Pequeñita. Es muy pequeñita, Sí. es para que no se aburran. Para que no se pierdan tampoco lo que estamos... Ahí está la presentación. Se llama la humedad en impresión 3D, cómo afectan máquinas y materiales, como lo acabamos de decir. Yo les voy a robar un minuto antes de... ¿Qué? El video para arriba para que no lo corte. No, porque la gente solo ve esto, la gente no está viendo. Les voy a robar un minuto porque esto es algo importante, histórico. Ahorita te doy contexto, Carlos. Nuestra empresa hermana, Smart Metrics, que se dedica a la parte de análisis de sistemas, viene trabajando con el equipo Club Sport Cartaginés, que ayer fue campeón. Wow. Después de 80 años de no ser campeón. Este es el primer año con el que trabajamos con ellos, y en el primer año de trabajar con Smart Metrics, ya Cartago logró el campeonato. No estoy diciendo que es gracias a Smart Metrics, pero nosotros aportamos ellos aportaron un grano de arena. Entonces, una felicitación para el entrenador, que es nuestro amigo Heiner Segura, para Oscar Vargas y para mi hijo Byron, que estuvieron detrás de ese trabajo fuerte, y hoy se ven recompensados. Y aquí es algo, el día de hoy, el día de ayer fue una locura, Carlos. 80 años, un hito. Sí. 80 años sin ser campeones. Y aquí están, de los colores del Cruz Azul, mira. Bueno, si lo puedes medir, lo puedes controlar, ¿no? Así es. Y eso es lo que intentaron hacer ellos con el equipo, y afortunadamente el resultado fue positivo. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad de felicitarlos porque realmente es algo histórico. Ahora sí. Carlos, ¿por qué demonios la humedad es un problema? ¿Por qué es un problema? Bueno, en el caso de la tecnología de FDM, como ustedes saben, es una extrusión de plástico, y lo que pasa es que si ese plástico que nosotros vamos a calentar para extruirlo está húmedo, genera diferente comportamiento en el material en sí, ¿no? Entonces, es súper importante que nosotros, al calentar ese filamento, ese plástico a cierta temperatura, esté libre de humedad o tenga una humedad dentro de ciertos parámetros para que esto no nos genere un problema de calidad de impresión, básicamente. Ok. Nosotros entendemos, por lo que hemos estudiado sobre este tema, que muchos de los plásticos con los que nosotros trabajamos son hidrofílicos y además son higroscópicos. ¿Qué diablos es eso, Derek? Derek estudió también para... Poquito. Y estudié para la presentación, ¿verdad? Exactamente.
Muy bien. En realidad, de estas dos palabras es la capacidad de reaccionar al agua y la capacidad de retener el agua, que no es lo mismo. Una cosa es que actúe como una esponja y otro es que el agua más bien afecte en el momento de hacer una combinación química, que eso es lo que vamos a hacer con la extrusión, ¿verdad? Es calentar el filamento para depositarlo y tener una figura al fin y al cabo. Esto sí nos mató. En lo que estábamos estudiando vimos que cuando hay agua en el material y esa agua pasa a convertirse en gas, el volumen del material incrementa en 1700 veces. Es tremendo. Nosotros tenemos, y más adelante lo vamos a hablar en detalle, tenemos una hipótesis de qué pasa con el canal por el que baja el filamento en los extrusores. En algunos casos, por ejemplo, las máquinas nuestras de Stratasys, ese canal es metálico para que el extrusor tenga una vida útil muy grande. En otros tipos de máquinas es plástico, teflón, etcétera, pero el de nosotros es metálico. Y este dato de los 1500 X en volumen, como que nos ayuda con esa hipótesis de que ahí sucede algo con ese canal, porque después de utilizar con alguna regularidad material húmedo, los extrusores empiezan a perder fuerza, no destruyen igual, las piezas quedan feas. Eso lo hablamos al final. Aquí hay otro tema interesante que es cuánta humedad. Porque en algún momento lo comparamos con, por ejemplo, cuartos limpios, en donde los cuartos limpios más o menos es un 50, 35, 30 por ahí. Dependiendo del tipo de cuarto. Lo que le dimos es que ideal 20, pero, pucha, 20 no es así. Imposible, casi imposible. Es muy difícil. Y súmale a eso que acá en Centroamérica, vamos, para concentrarnos en un área donde estamos, la humedad promedio es de 65-85. Eso es el promedio. Hay países como El Salvador donde la humedad es más alta y Costa Rica también. Aquí en realidad es más. De hecho, mira lo que está marcando ahorita. ¿Cuánto está marcando eso? 65. 65. Aquí y que estamos relativamente fríos, ¿verdad? Sí. Entonces, es realmente un problema. Todos estos factores se conjugan. El no poder tener un montón una humedad relativa baja en todos los cuartos donde están las máquinas y que la humedad relativa del país, de los países, es alta. Ahora, eso no es, Carlos, un impedimento para imprimir 3D. No, claro que no. Básicamente, si recuerdan, básicamente lo que nosotros hacemos al principio es el famoso site preparation, en el cual nosotros le mandamos una guía de preinstalación al cliente donde, dependiendo del equipo, tiene que reunir ciertas características de electricidad, de espacio, en este caso de humedad y de temperatura, para que el equipo pueda funcionar en una condición correcta, ¿no? Aquí, como tú bien dices, tenemos países con todos los climas y humedades en Latinoamérica, ¿no? Desde desérticos hasta tropicales, hasta boreales, en la Patagonia. Entonces, es importante mantener un cierto rango, ¿no? Que normalmente estamos hablando de alrededor de 30% de humedad relativa y una temperatura, no sé, promedio quizá de 23 grados. Entonces, sí es muy importante que el cliente se trate de apegar lo más posible a estas condiciones. Pero ojo, las condiciones no solamente son para la operación correcta de la máquina, sino también para el almacenamiento de los materiales, ¿no? Normalmente nosotros lo que recomendamos es que los materiales estén almacenados en la misma temperatura y en las mismas condiciones que el equipo, ¿no? O sea, quiere decir que hay que cuidarlos y ambientarlos de una manera correcta para evitar, por ejemplo, lo que estamos viendo en la imagen ahora, ¿no? Las microburbujas que es el efecto clásico, ¿no? De cuando tenemos humedad en el filamento, lo calentamos para extruirlo y bueno, y lo que pasa es que se empiezan a formar estas micro burbujas que a veces son simplemente al tacto, las puedes sentir, o que si no, hacen muchos fenómenos diferentes, ¿no? Para ver la humedad puedes distinguirla por muchos factores, pero ahora sí que el más nítido, el más obvio es las microburbujas en el filamento una vez que esto fue extruido. A veces no tan micro. A veces no son tan micro. Es más, de hecho, con microburbujas yo me la juego.
Porque, o sea, al final de cuentas, un microscopio de 150 veces está difícil que todos los clientes tengan. Algunos yo sé que sí. Y tampoco va a estar uno, en términos prácticos, no va a estar uno revisando todos lo que nosotros hacemos es, y ahora Derek va a hablar de eso, de básicamente hacer de tocar el material y darnos cuenta tocando el material, pero si fuera micro, sí, si fuera micro sería fantástico, pero justamente eso es lo que pasa. Esa foto es muy interesante porque más adelante cuando vamos a hablar de cómo reparar un material húmedo, esa foto nos va a regresar a la cabeza. Correcto. Ahora, esta es la parte que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que el material está húmedo? Okay. Lo ideal sería hacer una purga previo a lo que vamos a hacer la impresión. Eso que comentaba Carlos, que eran microburbujas. Y lo que más hemos notado nosotros aquí no es tan micro. O sea, cuando nosotros tocamos la purga, el filamento, sí se siente bastante. O sea, ahí definitivamente no hacer ningún tipo de impresión, tratar de salvar el material, que ya más adelante lo vamos a ver, porque podemos llegar a dañar el cabezal. Y lo segundo, si no tenemos esas micro burbujas y la humedad apenas está empezando, ¿qué pasa? Eso se traslada hacia el modelo. Vamos a empezar a ver piezas porosas, vamos a empezar a ver cuando termina el ciclo de impresión, donde se levanta el cabezal, van a ver los famosos, acá la decimos, pelos, ahí entre paréntesis, Sí. ¿verdad? Que son... Pelos buenos de los buenos. Pelos de los buenos porque son filamentos muy unidos y chiquititos. Se empieza a notar un poco más poroso, el material no se limpia bien en el cepillo, entonces cuando llega y se devuelve la pieza, quedan pegados ahí en la pieza, ya tenemos abertura de lo que es las capas, entonces simplemente ya ahí tenemos una alerta que es humedad 100%. No dejemos que termine de imprimir, si ya lo estamos verificando, e inmediatamente detener la impresión. Si alguien de los múltiples usuarios de FDM que tenemos en el país, porque ahí sí son un montón, sí. Estamos haciendo números un día de estos, podemos estar acercándonos a unos 80 usuarios solamente de FDM Stratasys, ¿verdad? Si alguno no sabe cómo demonios hacer una purga, nos llama y nosotros le decimos cómo hacer una purga. Con muchísimo gusto. Si alguno se le olvidó o no lo hace con regularidad o tiene sospechas, para nosotros lo ideal sería, antes de imprimir un material que yo no sé si se guardó bien o si se dejó mal puesto, si se dejó dentro de la máquina, porque a uno se le puede olvidar, tampoco es que uno es perfecto. Entonces haga la purga, toque el material. Yo he visto que, por ejemplo, Derek hace 2 o 3 purgas cuando las bolitas no son muy pronunciadas al principio, sí. Se hacen 2 o 3 purgas porque puede ser que fue solamente los primeros metros de material. Exactamente. Y ya lo demás que está bien, entonces ya se puede trabajar. Pero una, dos, si la purga hay humedad, no más. O sea, ese material hay que hacerle otro trabajo. Ahorita vamos a ver qué se puede hacer. Tampoco es que la purga nos va a gastar la carrucha entera. Por supuesto que sí, no. Sí. Y si la gasta, pues qué diablos, compran otra. O sea, nosotros con mucho gusto les vendemos. Es el trabajo nuestro. Bueno, y la otra, es que al final sale más caro el caldo que el huevo, porque se va a perder los materiales, se va a perder la impresión, se van a dañar los cabezales. Perdón, Carlos. Les comentaba que, bueno, hay algunas otras cosas o hay algunos otros comportamientos que nos dan pistas de que tenemos un problema de humedad. Como dicen ustedes, ¿no? El más obvio es hacer la purga manual y tocar físicamente el filamento y sentir las microburbujas. Otro síntoma que te dice que tu filamento tiene humedad es, por ejemplo, si dejaste la máquina ahí, no sé, está en stand-by la máquina y empiezas a observar que el cabezal está estacionado y empiezas a observar que en el tip empieza como a salir filamento un poquito, sin que la máquina esté extruyendo. Eso es síntoma de que ese filamento que está ahorita en el tip tiene humedad y poco a poco va saliendo con la temperatura que tiene en sí el cabezal. La temperatura de stand-by es suficiente para que empiece a reaccionar y con la humedad que tiene empiece como a salir un poquito de material, aunque tú no estés extruyendo o purgando nada, ¿no? Ese es otro síntoma. Otro síntoma también es que, por ejemplo, tú puedes hacer una purga manual, como ustedes lo dicen, cuando uno cambia material o cambia cabezal o cambia tip,
Y el comportamiento normal del filamento, bueno, es extruir y caer totalmente en línea recta, ¿no? Vamos a decir, o quizá moverse un poquito por ahí por el flujo del aire del horno. Pero si ustedes ven que en cuanto empieza a extruir el filamento se empieza a comportar, que empieza como a oscilar muy rápidamente a diferentes direcciones, eso es otro indicativo de que tiene... Borracho, que llamamos, filamento borracho. Exacto, ¿no? Entonces, ese es otro indicativo, ¿no? Otro todavía más, pues es la calidad de impresión que se vuelve muy obvia, ¿no? Simplemente al imprimir probablemente una escala de calibración o de alineación, donde ustedes pueden ver números y letras y símbolos, pues ahí básicamente ustedes van a poder ver ese tipo de efectos, ¿no? Por ejemplo, meterle una lupa, la definición es muy mala, como dices, el problema entre capas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes pistas que nos dicen, cuidado, tenemos un problema de humedad, ¿no? En el material. Yo he visto también en algunas máquinas, especialmente las que usan boquilla metálica intercambiable, como las Fortus, que sale humo. El material viene y sale humo. De hecho, es una pequeña explosión. Exactamente, alguna vez, bueno, en Dimension era impresionante, porque ya no están, pero en Dimension era impresionante, se escuchaba, bla, 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 bla. Sí. Especialmente el soporte. Ya no, el soporte nuevo es mucho más avanzado, pero sí he visto que sale un poco de humo. Ese humo obviamente es vapor de agua. Eso es también una foto ampliada de una pieza, un cubito bueno y otro cubito con humedad y piedra pómez. Le dice una piedra pómez, porque en realidad si lo tocas puedes hacer, es así, al tacto es como una piedra pómez. Correcto. Y bueno, eso es cuando salen las piezas, sí. Cuando aún con todo y humedad, la máquina hace el esfuerzo de imprimir, la pieza sale así de horrible, a veces sirve, porque eso lo tenemos que decir con toda honestidad, a veces eso no es un problema para el cliente, y se la juega, como decimos nosotros acá, y usa la pieza, así parece una piedra pómez, pero otras veces definitivamente no. Correcto. Nosotros recomendamos que la cambie, que la vuelva a imprimir, o sea, esa es la recomendación técnica. Claro. Y ojalá que sea todo el volumen de la impresora. Ahora sí. Primero vamos a hablar de cómo evitarlo y después vamos a hablar de qué hacer si ya pasó. ¿Cómo evitarlo? Si no va a utilizar la máquina, por favor, no es que le estamos diciendo hágalo, es un mandamiento y es el primero. Quítelo de la máquina y guárdelo mínimo en bolsa Mylar. Si no es un lugar acondicionado, por lo menos en una bolsa Mylar. Y por favor, no nos hagan las de un parroquiano ahí, cliente que dice, pero es que yo tengo un montón de materiales y solo 3 bolsas venían o solo 5 bolsas venían. Hermanos, les vendemos las bolsitas con mucho gusto, las que ustedes quieran. Las de 1 a 1000, las que quieran, las que necesiten. Si están rotas, no se pueden usar. Si tienen una rayadorita, no se pueden usar, no sirven para nada. No son caras tampoco. Entonces, nada más nos llaman. Ahorita creo que hay una pequeña escasez de bolsas Mylar, pero en cualquier momento están entrando nuevamente. Pues la próxima semana ya vamos a tener. Pero porque me imagino que muchos se van a antojar ahora, pero sí, las bolsitas en buen estado y ahí se guardan. Y en las bolsas, en realidad, quedan bien protegidos los materiales. Nosotros lo hemos comprobado acá. Si tuvieran un lugarcito con control de humedad, que puedan tenerlo bajo humedad, pues ya fantástico, es más, ni bolsas necesitan. No. De hecho, hay varios clientes que ya optaron por comprar ahí una estructura no especializada para guardar la humedad para los materiales, pero por lo menos ha funcionado. Sí, unas cajitas como las que se usan para echar los equipos de fotografía, ese tipo de cosas. De hecho, me parece que hay gente que las reproporciona a filamento. Para filamento, y las vende, pero es la misma carajada, al final de cuentas. Hemos visto, bueno, nosotros tenemos una cajota plástica con un deshumidificador. Es poco práctico, honestamente, porque con las humedades que hay aquí, nosotros no pudimos meter un deshumidificador muy grande porque se genera mucha temperatura, entonces es mediano, pero hay que sacar cada 2 días. Sí. Entonces, como que pierde un poco de practicidad. Lo de las bolsas es fantástico. La otra, que es sumamente común y prácticamente que está a la par de la impresora, es dejar la lavadora para quitar el material de soporte en el mismo cuarto donde sale el equipo. O sea, eso es un error garrafal
Hay que ser sinceros, en muchos de los casos llega y se instala cuando nosotros ya llegamos, ahí está el equipo, y no, va para afuera. Ahí no hace, no es que no hace nada, sino simplemente eso va a llegar y provocar más humedad en el ambiente. Es un ambiente cerrado, como ahorita que estamos en la sala de capacitación, entonces toda la humedad se va a quedar aquí concentrada. Y si le sumamos al primer punto, que la máquina va a quedar con el material, todo se lo trasladamos al filamento. Sí, es aparte de que puede generar corrosión, vapores corrosivos hacia el equipo. Entonces, no es simplemente la humedad que le estás agregando al cuarto, sino que también estás metiendo otros factores que pueden a la larga dañar el equipo, ¿no? Entonces, sí es importante, por eso les digo, desde el site preparation, el cliente debe de saber esta recomendación. La lavadora y todo el postproceso se va fuera de la área de la impresión. Y bueno, agregando a lo que lo que ustedes comentan de las famosas bolsas de Mylar, ¿no? En este caso, dependiendo del tipo de rollos o de canisters que el cliente está utilizando, pues hay que tomar algunas precauciones extras, ¿no? Si estamos manejando los canisters metálicos como en Fortus 380, 450, 400, 900, pues hay que ponerle el seguro antirrotación, ponerle el sello en la nariz del canister y guardarlo verticalmente, ¿no? Porque también eso es otra cosa importante, porque si no generamos otro tipo de problema que es el mentado crosswind o que se atora físicamente el filamento, ¿no? En el Cuando no caso pierden del... el sello, ¿verdad? Sí, Exacto. cuando no pierden el sello. En el caso de los equipos de F123, bueno, no tenemos un canister como tal, pero tenemos un spool que sí, ese sí, físicamente lo tenemos que meter en una bolsa, cerrarlo y sellarlo perfectamente, igual guardarlo de manera vertical para poderlo usar posteriormente, ¿no? ¿Qué pasa si usted me dice, pero es que tengo la máquina encendida, la misma máquina me va a generar calor, puedo mantener el material, en el caso de las 1, 2, 3, que tiene un poquito de sello, no es completamente hermético, pero tiene algo. Ahí abajo están viendo la cantidad de horas que se podrían llegar a tener el material en el equipo encendido. En las grandes, corríjame si me equivoco, en las máquinas industriales grandes, las Fortus, por ejemplo, la Fortus 450, ella tiene un secador, ¿verdad? Ahí sí se pueden quedar perennemente los materiales. Bueno, en este caso son dos condiciones diferentes. En el caso de la línea F123, como Sí, comenta Derek, la bahía está sellada, pero el material que va saliendo de la bahía del material y que recorre todo el camino hacia la entrada del cabezal, todo ese material queda expuesto. Entonces, la recomendación del fabricante en este caso es si el material o el equipo va a quedar en stand-by por más de 48 horas, descargas el material, lo embolsas y lo guardas, ¿no? En el caso de igual de las Fortus grandes, las 380, 450, 900, es lo mismo. No recomendamos que el material quede cargado por más de 2 días o 3 días y la máquina en stand-by porque todo el filamento que está en los ductos de alguna manera está desprotegido. Entonces, tenemos en el caso de la 450 y en la 380, tenemos una línea, o más bien, la línea de filamento está condicionada en estas máquinas. Estamos nosotros inyectando un aire que está totalmente seco, que pasa a través de un secador de aire que tiene el equipo embebido, para tratar de acondicionar lo mejor posible el material antes de que llegue a la extrusión. Pero aún así, las recomendaciones de nosotros como fabricantes, todo el material que está expuesto fuera del canister, si dura más de 2 días ahí, mejor hay que descargarlo, cortar el excedente y guardar el canister, ¿no? Y aquí, por ejemplo, entra también otro comentario más para los clientes, ¿no? Como ustedes decían, no importa que corten y que se acaben el canister y que nos compren otro, ¿no? Pero bueno, aquí también luego lo que sucede es que luego ha sucedido que con usuarios que no tienen mucha experiencia, pues se agarran carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga, ¿no? Y resulta que después le hablan al reseller y le dicen, oye, pero ¿cómo es posible que mi canister aquí dice que tiene un porcentaje, pero físicamente ya no tengo o tengo muy poco? Pues lo que pasa es que obviamente el volumen de material que está calculado, que se coloca en un canister o en un spool, está sobrado hasta una cierta cantidad de cargas y descargas que el fabricante calcula que ustedes van a hacer. Pero si ustedes están cortando y cargando y descargando porque no tomaron la precaución de cuidar el material de la humedad, pues
el material se va a ir la mayoría a la basura y ustedes van a perder su dinero, ¿no? Y obviamente no va a haber material que les alcance. Entonces, eso contesta la pregunta. Sí. Porque eso no, solo una vez, por lo menos reportes directos nuestros, solo un cliente se quejó porque le quedó lo que visiblemente pareciera que era bastante material. Exacto. Y a nosotros nos llamó la atención porque generalmente el material se acaba todo, la mayoría de los clientes lo que queda es muy poquito, unos cuantos metros, 2, 3 metros, pero esta vez sí quedaron como unos 10, 15 metros. Sí, y ya el material decía que estaba, pero eso fue. Y Sí, efectivamente es un cliente que cambia constantemente, sí. Sí, o sea, el spool y el canister están sobrados, ¿no? De los 90 centímetros cúbicos o de los ciento y tantos que traiga, está sobrado un porcentaje precisamente tomando en cuenta las cargas y descargas del material que ustedes van a realizar. Pero obviamente esto se vuelve un factor cuando tenemos problemas en la máquina, ya sea por humedad o algún problema de funcionamiento del equipo y estamos con la necesidad de cargar y descargar el material, entonces ahí ya nos empieza a afectar en el rendimiento del material, ¿no? Y que a veces es un procedimiento técnico necesario para solucionar, es parte del troubleshooting que nosotros hacemos. Correcto. Bueno, ustedes hablaron de 2 días, de 3 días, pero ahí veo que los materiales en base nylon es peor. El Dirán es una pesadilla, ¿verdad? Exactamente, de lo que comentaban ustedes al principio, las propiedades, ahora sí que cada material tiene en sí, pues nos afectan más o nos ayudan. En este caso, el nylon es todo lo contrario. El nylon es el peor material porque, en el caso de la humedad, porque absorbe muy fácil la humedad. Entonces es muy delicado y hay que tratarlo con mayor precaución en el caso del almacenamiento y el trabajo con este material porque es sumamente sensible a la humedad. Y si le metemos al nylon fibra de carbón, sí, parece que tiene resaca. sí. Siempre necesita más líquidos, más líquidos. Sí. Ok, ahí están las bolsitas, esas son las bolsitas de ERE. Así están los materialitos de ERE. Todos completamente dentro de una cajita. Y una bolsita. Mylar. Así deberían de estar en un mundo ideal, esa es la manera de guardar. Como mínimo, ¿verdad? Como hablando de un mundo ideal, un saludo para Diego Muñoz. Dieguito, que nos pidió que lo saludáramos, que iba a estar ahí presente. Es más, Carlos, ¿te gustan los chistes? A ver. No, todavía no lo vamos a soltar porque esa es la cereza al pastel. Y aprovechando que estamos hablando... Perdón, ya que Byron dijo Diego Muñoz, ¿verdad? Sí, porque es cortesía de él el chiste. Entre todos los que reporten, pues ya esto lo hemos dicho desde hace rato, ¿verdad? Pero bueno. Entre todos los que reporten, que están viendo, vamos a dar toda la semana para que hagan el reporte, entonces tranquilos. Una libretica de Stratasys, cortesía de Carlitos, con lapicerito, una gorra de Tultec, edición limitadísima, así que ni siquiera se te ocurra, Carlos. ¿Y qué es esto? Sí, no. ¿Qué es eso, Carlos? ¿Qué es esto, Carlos? Ah, caray, ha de ser un holder para celular o algo así. Es una eminencia, Carlos. Directo para México. Una eminencia. Definitivamente, pues, por algo lo queremos. Efectivamente, no es cualquiera, ¿verdad? No es cualquier holder para celular, es de ABS Carbon Fiber. Entonces, para que puedan ver el material. No estamos cambiando la pieza, ¿verdad? La misma pieza. Sí, no tengamos ahí la botella, ¿verdad? Certificado es más, solo hicimos certificado con notario público. Todo para un mismo ganador o ganadora, o ganadores, como sea. Pero todo para el mismo, o la misma, o el mismo. Sí. Va el ganador lo va a mano virgen de Carlos. Sí, en una semana te mandamos los nombres y ahí el que más te guste, tú lo escoges. Vale. O tiene que venir aquí a sacarle una bolsita. Sí, tienes que quiero buscar un notario público, sí, para que certifique, ¿verdad? Porque nosotros somos muy ese particular. Pero ya después te contaremos los pormenores. Entonces, reporten la sintonía y gánense eso. Esto está genial. Mentira, solo hicimos 2. Derek me regaló otro a mí, pero está muy fresco. Ok, ya está. Se me humedeció el material. Ya. Hasta ahí llegó. Lo voto. Sí.
Sí, porque nosotros necesitamos comer, entonces Carlos, podrían comprar. lo votamos. Pues mira, en mi experiencia muy personal, yo personalmente te puedo decir que yo no he visto con mis propios ojos que un material húmedo lo metas a un horno o lo acondiciones como quieras y se repare. En mi experiencia personal jamás lo he visto. No, digo, no, Nosotros tampoco. lo hemos puesto adentro del horno de la Fortus toda una noche, lo hemos puesto en diferentes lugares con temperatura, etcétera, y la verdad que tú digas, wow, desapareció la humedad, no. Quizá mejoró, sí, pero quitarlo al 100 ya no es posible. Y esto es simpaticísimo porque sí hay una manera, de hecho, en algunos de los documentos de Stratasys relativamente viejos que nos encontramos por ahí, Stratasys habla, ahorita les voy a enseñar una foto del horno, de un horno al vacío, inclusive da la marca y el modelo del horno, que cuesta un montón de dinero. Y entonces, con recirculación, un horno al vacío, sí hay una eliminación de la humedad. Tal vez no al 100%, pero suficiente como para que ese material sea rescatado. Al final, la inversión no tiene el más mínimo sentido económico porque para rescatar un material de $200, $300 vas a gastar miles de dólares en un horno. Sí, correcto. Lo que se hace con las secadas de material es lo mismo. Es lo mismo que cuando usted está caminando en la selva y está húmedo y usted tiene la cabeza llena de sudor, usted se pasa un paño, usted no se secó la humedad. Usted se quitó el residuo pero usted sigue húmedo y va a seguir exudando. Es exactamente lo mismo. Vamos a reducir un poco la humedad para tratar de rescatar en algo ese material. Nosotros lo hemos hecho porque aquí nosotros estamos en la oficina, bueno, tú conoces, son 1,260 metros sobre el nivel del mar. Estamos muy cerca de la montaña, te acuerdas que las montañas están ahí arriba. Y aquí, especialmente después de que se va el sol, tenemos humedades constantes de 90, tenemos un sensor que está midiendo constantemente la humedad. Entonces, aún con la máquina funcionando, con el material adentro, termina la impresión y siempre hay un poco de humedad. De hecho, nosotros debajo de la máquina nuestra, de la F123, tenemos otro deshumidificador, pero se puede llenar, se llena fácilmente en una noche. Entonces, hemos tenido problemas con nuestros cartuchos y Derek los ha metido al horno de la cocina, los ha metido dentro de la misma impresora y hemos logrado rescatar, así como tú dices, no rescatarlo, pero por lo menos que haga ya lo último y no perderlo del todo. Sí hemos tenido que botar material, realmente es así. Derek prefiere botar material que seguir utilizando y hacer un daño más grande, que ese es lo último de lo que vamos a hablar. De hecho, aclarando ese tercer punto con lo que mencionó Carlos, lo que yo llego a salvar es la impresión inmediata que yo voy a hacer. Se va a ver la impresión muy bonita o más o menos. Terminamos de imprimir, el material quedó media hora ahí, regresa otra vez la humedad, en la siguiente purga ya se va a empezar a ver feo porque lo que vamos a hacer es prácticamente superficial. Ahí lo que estamos tratando es de engañar, calentamos la superficie, calentamos el material, no quitamos esa humedad, lo que hacemos es que ya hay como una balanza en lo que va a llegar a extruir con la temperatura que llega el material, entonces la humedad simplemente es, por decirlo así, la vamos a perder en el cabezal, no va a llegar a extruirse completamente, por eso es que es un espejismo decir, uy, mira, ya salvamos el material, sigamos imprimiendo. Sí. Y la otra es que lo que hemos visto, especialmente cuando la humedad natural en el ambiente empieza a crecer, porque vemos varios clientes que nos dicen, mira, ¿por qué salió así de feo? ¿Por qué salió así de feo la impresión? Es que esta es la teoría de la que hablábamos al principio. A nosotros nos parece que pasa algo en el tubito ese metálico que nos parece que es un material inoxidable que tienen los extrusores de la SF123 particularmente. Y bueno, también algunas boquillas, pero es más fácil una boquilla de Fortus, que es mucho más barato que todo un cabezal. ¿Hay algún fenómeno que sucede cuando usted pasa por una cantidad de tiempo material húmedo? ¿Hay algún fenómeno de oxidación? Definitivamente tenemos agua, eso es absoluto, y el material nos pareciera a nosotros que es acero inoxidable, no sabemos, hemos preguntado, bueno, a ti mismo no lo sabes, es información que por alguna razón no es pública,
pero no estamos seguros si hay algún tipo de recubrimiento, tal vez tipo teflón, que haga que el material fluya, que se daña cuando está expuesto a la humedad. La cuestión es que cuando nosotros vemos, cuando un material ya no sirve del todo, la purga generalmente es, no sé, No, es un coloche bastante grande. largo, Sí, tal vez sí, sí, sí. metro y medio. Pero cuando ya el cabezal tiene ese fenómeno, la purga sale pequeñita. Sí. A veces ni siquiera llega hasta nada. Y no es constante el grosor, sino es un grosor bastante grande y súper burbujeado. O después disminuido y después crece. Cuando eso pasa, el cabezal ya no va a funcionar. Es prácticamente, nosotros hemos venido en algunos casos recolectando cabezales usados malos de nuestros clientes para hacer pruebas destructivas acá en Tulte, para ver qué podemos encontrar, qué podemos aprender y qué tips le podemos pasar. Honestamente, después de varias cosas que hemos hecho, no hemos encontrado nada. Y tenga las horas que tenga, ¿verdad? El cabezal. Sí. Tenga las horas que Sí, tenga. sí, eso es tristísimo porque hemos encontrado cabezales con 350 horas que empezaron a trabajar desde el principio con materiales húmedos y se dañaron. Entonces, al final, ya sin hacer chistes, para nosotros es mejor que no se use ese material y no dañar más la máquina y no dañar un cabezal que cuesta mucho más dinero que lo que cuesta el material. Y lo que tú comentas, por ejemplo, Byron, perdón, es cierto eso, ¿no? Es un fenómeno que lo que hace es contaminar el ducto del tip o del cabezal, ¿no? Que es también por lo que tenemos la razón de usar un tip para cada tipo de material, para no tener esa contaminación y eso le vaya restando la vida útil al tip o al extrusor, ¿no? Entonces, exactamente lo que tú estás diciendo, sucede un fenómeno ahí, que hay una oxidación, etcétera, y eso contamina el ducto y le quita la vida útil al extrusor. Y al final, la solución está ahí. Guardemos los materiales en sus bolsas respectivas, no expongamos el material más tiempo necesario. Tampoco son cosas complicadas de hacer, es una cuestión de un poquito de disciplina y ya está. No está temblando, fue que golpeé la cámara con el pie. No se asuste nadie. Ese es el horno. Correcto. Ese es el horno que justamente salió de una documentación de Stratasys donde dicen que ese tipo de horno sí logra, porque hay circulación de aire caliente, qué sé yo qué, logra rescatar materiales. Pero si alguno lo tiene en sus empresas, pues, adelante, úselo. Nosotros le damos los datos de cómo, a qué temperaturas y todos los settings, pero si no lo tienen ni lo compren porque es un horno muy caro. Y ya busqué si había pequeñitos y no hay. Entonces, correcto. no. Y tengan cuidado si usan el horno de cocina, ¿verdad? Tengan cuidado si usan el horno de cocina. No es porque no que nos haya pasado nada. No. Aquí todo bien. El extintor lo podemos traer, Sí. no se ha usado. Hay marcas del 100%, cero uso. Entonces, todo bien. Sustillo. Nada que un pastel quede ahumado con plástico. Sí, aquí no podemos cocinar queques. Ok. ¿Qué nos faltó, Carlitos? ¿Qué no cubrimos? Creo que se cubrió lo esencial, ¿no? De dónde viene el problema, cómo se genera, cómo lo podemos prevenir, cómo lo podemos identificar de diferentes maneras, ¿no? Y cuáles son las posibles soluciones, ¿no? Que al final de cuentas creo que volvemos como al mismo punto que en varios aspectos de la vida es mejor prevenir y más barato. Más barato. Que reparar. Así es. Y esto no es una cuestión solo nuestra. Nosotros vemos, y por lo que hablamos con otros resellers en otro lado, eso es algo generalizado. No sé, Israel, la humedad es alta, es baja. ¿Cómo es la humedad en Israel? Ya que estamos en preguntas y respuestas. Es más baja porque es un clima como más desértico, ¿no? Entonces aquí también, por ejemplo, es súper importante, otra vez volviendo al tema de site preparation, que nos evita muchos de estos dolores de cabeza en un futuro, que por ejemplo, dependiendo de las características geográficas de donde está el distribuidor, donde está el cliente, normalmente se asesoren con una empresa especialista en acondicionamiento de aire, temperatura y humedad, porque dependiendo de las condiciones, pues a lo mejor
normalmente recomiendas un aire acondicionado que básicamente lo que hace es te pone una cierta temperatura y te elimina la humedad, pero a lo Ujú. mejor en otros lugares vas a necesitar un aire lavado que lo que hace es brindar un poco de humedad al sitio. Entonces, siempre dependiendo de las características del site, de la geografía y todo eso, yo siempre recomiendo de que se asesoren con una empresa especializada y le digan, aquí está el site preparation, nosotros necesitamos mantener este rango de temperatura y este rango de humedad y con esto se van a evitar montones de problemas en un futuro y como les digo, siempre tener los materiales en el mismo site que la máquina para que también estén a la temperatura y humedad adecuada, ¿no? Les va a ayudar muchísimo. Sí, De hecho, aquí estaba, perdón, aquí estaba viendo, preguntaban con respecto a los cabezales. Y ¿qué afectación? Perdón, ya me olvidé porque me contesté yo solo en la mente. ¿Qué afectación tenía utilizar material húmedo? Pues sí, ya Byron comentó que se nos van los cabezales, que se nos van los tips, que va a pasar en muchas situaciones si llegamos a utilizar material húmedo. lo mejor que podría pasar es que la pieza salga como una piedra pómez. Eso es lo mejor, sí. Sí, porque la puedes Y que el utilizar. cabezalito siga vivo. Sí, eso es lo mejor, ¿verdad? La botas y ya haces otra, o tres, cuatro más. Así es. Pero lo peor es que dañe el cabezal. Y ahora, ya que estamos con un técnico especializado, ¿podrá haber alguna afectación adicional? Por ejemplo, utilizar un cabezal, en términos, se me ocurre a mí, voltajes, porque sí sabemos también que las máquinas son altamente sensibles, por lo especializadas que son altamente sensibles al voltaje. ¿Habrá alguna interacción que el cabezal pudiera provocar que hayas visto en alguno de tus viajes a Bueno, Israel? bueno, lo que O puede más pasar, bien a Eden Prairie, perdón. la, la, eh, el otro problema que pudiera provocar una humedad o algo, pues es que tape un cabezal físicamente, tape el extrusor físicamente y la parte que lleva la tracción del material siga trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las Dimension y de las U-Print, teníamos este famoso fenómeno de spaghetti head o head encasement, donde llegaba el cliente en la mañana y veía todo el cabezal chorreando y todo forrado en filamento fundido, porque precisamente el tip se tapó, el material seguía teniendo la tracción como si se estuviera destruyendo y se desbordaba, ¿no? Entonces, sí hay otros tipos de problemas en los cuales, o más bien que se pueden generar debido a la simple humedad, ¿no? Entonces, eso podría ser en uno de las Uprint o Dimension. En el caso también, esto puede suceder también en una 450 o en una 380 de que todo el Cierto, material se cierto. chorrea y después hay que estar limpiando las resistencias y tratando de salvar el cabezal. En el caso de la F123 quizá no es tan dramático porque bueno, sucede el mismo fenómeno, pero se queda encapsulado en el cabezal y pues simplemente lo desconectas y lo conectas uno nuevo y listo, ¿no? En el caso de las otras máquinas no, hay que limpiar todo esto que se hizo, todo este desorden que se hizo y muchas veces lo puedes limpiar y hay veces que no lo puedes limpiar. Entonces, estamos hablando a veces de que por un spool de material tenemos que cambiar un cabezal de una 450 que cuesta mucho, mucho más dólares, ¿no? De las pequeñitas, ahorita solo tenemos a Lolita en el hospital de niños, ¿verdad? Sí, es la única Dimension que sigue viva. Bueno, hay otra viva, pero Ah, ya está retirada. ¿cuál? La de Fabián. La del Tech, sí, La de cierto. Fabián. Y las demás, todas las demás Dimension, o se han destruido como parte de una negociación por una máquina nueva. No, todas se han destruido por negociación de una máquina nueva y solo nos quedan dos, afortunadamente. Hemos Porque hecho trading por todas las viejitas. sí, pero tengo esas fotos, Carlos, de eso que mencionas. Son Sí, espantosas. Solo para mostrar un 31 de octubre. De hecho, exacto. Charlie, aquí tengo otra que nunca se me había ocurrido. A ver. Tenemos muchos clientes que tienen varias máquinas en un solo cuarto e incluso varias marcas y varias tecnologías. ¿Qué afectación puede haber si hay varias máquinas en un solo cuarto y combinando las tecnologías? Bueno, la primera cosa que se me puede ocurrir es que obviamente si tienes 5 o 6 máquinas, la disipación de calor que van a generar esas máquinas
pues va a ser mucho más grande. Y si no tienes un site preparation bien hecho o no tienes un aire acondicionado suficientemente grande o un aire lavado para acondicionar ese site, pues cuando esas 6 o 5 máquinas estén trabajando, va a ser totalmente diferente la condición de temperatura y humedad a que cuando solamente una o dos estén trabajando en ese sitio. Eso es lo primero que se me ocurre, ¿no? Lo segundo, obviamente tendríamos que ver de qué tipo de tecnologías estamos hablando y qué pueden generar estas tecnologías. A lo mejor una genera vapores que nos afectarían en otro tipo de equipo. No sé, vamos a poner un escenario teórico donde tienes un equipo que te genera unos ciertos vapores y tienes ahí mismo un equipo que utiliza ópticos, un sistema óptico de alta precisión con un láser, y esos vapores te van a ir a contaminar el sistema óptico de esa máquina, los espejos, el láser, etcétera, y te va a generar un problema. Entonces, son muchas cosas las que pueden pasar, pero lo que normalmente sucede es que cuando las máquinas trabajan todas, tenemos una temperatura y una humedad, y cuando tenemos una o dos trabajando, tenemos otras condiciones totalmente diferentes, y ahí está el desbalance después de las condiciones con las que el cliente trabaja, dependiendo del horario, dependiendo del turno, dependiendo qué es lo que esté haciendo, ¿no? Eso está interesante, especialmente la parte del aire acondicionado. Sí, 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 exacto, porque tenemos clientes que en una sola habitación o laboratorio tienen PolyJet, tienen FDM, tienen SLA, tienen DLP también, entonces, y si ponen a trabajar, todo eso es un festín. Esa recomendación que hiciste de buscar a alguien que pueda hacer una valoración del ambiente general y dar una recomendación está extraordinaria. Y es algo que vamos a empezar a transmitirle a los clientes. Sí, porque aparte de la condición de temperatura y humedad, también a lo mejor ustedes pueden observar que en muchos de los site preparation de nuestros equipos tenemos, por ejemplo, los que llevan algún tipo de extracción de aire, tenemos una especificación de que, por ejemplo, si tú tienes un cierto volumen de aire en esa habitación donde esté ese equipo, necesitamos que ese volumen de aire se cambie un cierto número de veces por hora. ¿Ok? Entonces ahí ya tienes tres cosas. Tenemos humedad, tenemos temperatura y tenemos cambios de aire por hora, ¿no? Entonces son los famosos FMs o algo así de las especificaciones de los extractores, ¿no? Entonces normalmente tenemos estas tres variables: temperatura, humedad y cambios de aire por hora, dependiendo del volumen que tengas en la habitación. Y eso necesitas una persona especializada en aire acondicionado que lo puede calcular y te puede decir: necesitas un extractor de tantos FMs, un aire acondicionado de tantas toneladas, etcétera, 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 ¿no? Entonces sí es muy importante el site preparation, porque a la larga nos quita problemas con el material, nos quita problemas con el equipo y prolonga, yo diría, la vida de todos los componentes, y bueno, y ustedes van a trabajar súper a gusto. Claro, y nos genera menos dolores de cabeza a todos, porque Correcto. no hay nada más horrible para nosotros tres, particularmente nosotros tres, que tener una máquina caída. Y especialmente porque tú preguntas todos los días: ¿y qué pasó con la máquina? ¿Y qué pasó con la máquina? O sea, tú nos presionas lo mismo que nosotros presionamos, porque no nos gusta tener máquinas caídas. ¿Por qué era que no se podían tener las máquinas en las esquinas de...? Uf, esa es buena, Carlos. ¿Has escuchado por qué no pueden estar las máquinas en una esquina, perdón? Me imagino, porque no hay circulación de aire y no se enfría la máquina, ¿o qué? No, señor. ¿O a Estoy qué te refieres? equivocado. Una cuestión de temperatura. Ah, en la esquina, dices. Sí, ¿Qué pasa? ¿Se acumula ahí o qué pasa? Porque está a 90 grados. hasta 90 grados. Ah, Mucha temperatura. buen Mucha chiste. Buen chiste. Está bueno. Es Sí. cortesía Te dije que si te gustaban los chistes, ojo, no es cortesía de Tultec, Tultec. ¿verdad? Nos lavamos las manos. Así es. Es cortesía de un cliente. Nos retó el cliente a decir el chiste en vivo y pues, nosotros no le tenemos miedo a ningún reto. Bueno, ya se ganó aunque sea la gorra, mándensela. No, ese la perdió, ese la perdió. Perdió hasta el cabello. Muy bueno, muy bueno. Carlos, Perdón, de hecho, tengo dos preguntas. aquí estaba viendo, pero ya prácticamente la gran mayoría las contestamos. Esa me llamó mucho la atención. Y ahí, mira, alguien apareció. Chistes y comentarios, no. Alguien apareció de Programa serio.
Dieguito, Maribel, Edgar Vázquez. Edgar, ¿te acuerdas de Edgar, Carlos? ¿De qué empresa? Guatemala y Pesa. Bueno, ya no está ahí. Sí, Sí, claro. pero, sí. Saludo para don Edgar. Saludos. Y hay alguien que se le ocurrió saludarnos el día de hoy. ¿Quién? Barahona. Barahona. Nuestro más sentido No pésamo. sé si Barahona vio la segunda diapositiva del día de hoy. Sí, si no, devuélvase cuando termine la grabación, se devuelve. Y la revisa. Carlos, qué a gusto estuvo la conversación. Creo que todos aprendimos increíblemente, ¿verdad? Sí. No tenés idea de lo que te agradecemos. Como siempre lo hemos hecho, siempre hemos contado contigo. Eres de lo mejor que hemos tenido en casi 30 años que tengo yo de estar trabajando con los fierros y las máquinas y las herramientas y todo esto. Es de lo mejor que hemos tenido en servicio y que hemos tenido muy buenos, seguimos teniendo muy buenos, pero tú eres fuera de serie. Aprovechamos de una vez para agradecerte todos estos años de dolores de cabeza que hemos compartido juntos. Y las preguntaderas. Y la preguntadera. Ojalá que también, para que los clientes sepan que no estamos solos, que tenemos un respaldo muy fuerte en ti. Además, cuando escuchan los audios, esa es la carita de Carlos. Que a veces les ponemos los que se pueden, ¿verdad? Porque hay unos que son un poco más pasados de tono, eso sí nos los guardamos con privacidad. Pero los que se pueden, sí, algunas veces los compartimos. Carlos, muchas gracias. Te agradecemos de todo corazón, definitivamente que sí. Y creo que esto es algo que vamos a tener que seguir haciendo. Hay muchos temas interesantes que tal vez esta sea una mejor manera de llegar, porque nosotros obviamente hablamos con los clientes, pero en una visita técnica a veces es incómodo o es difícil o se nos va. Pero esto ya concentra un solo tema y le podemos sacar mucho jugo y aprender todos. Entonces esto es algo que vamos a seguir haciendo definitivamente. Ojalá que pronto lo podamos hacer en vivo también, que te vengas para acá y que lo hagamos masivamente. Bueno, que voten quien quiere que Carlos venga aquí. Sí. No, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Como siempre, un gusto estar disque trabajando con ustedes, que siempre estamos bromeando. Pero bueno. No siempre. Hay veces que lloramos, Carlos. También a veces lloramos, hay buenas y malas, pero bueno. Así de nuevo, muchas gracias y espero vernos pronto. Saludos. Así es. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos estamos viendo. Chao. Chao. Felicidades a Cartago.